El viernes pasado tuvimos un tiempo muy agradable con los jóvenes y estuvimos prácticamente teniendo un espacio interactivo, ya que estuvimos hablando acerca del profeta Daniel y estuve haciendo ciertas preguntas y interrogantes y bueno, algunos contestaron, otros comprendieron. De todas maneras, el libro de Daniel es un libro maravilloso que podemos estudiarlo y podemos realmente tener mucha revelación de parte del Espíritu Santo cuando estudiamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, aunque si bien es cierto que hay muchos otros libros que podemos estudiar y que son libros altamente proféticos con una proyección de acontecimiento en el tiempo del fin. Pero en este momento yo quiero hablar acerca de Daniel capítulo 12 en los tiempos del fin. Daniel capítulo 12 en los tiempos del fin, y sé que nos va a bendecir, sé que nos va a ministrar esta palabra y nos va a edificar y nos va a fortalecer poderosamente. Debemos de entender, antes de comenzar y a desgranar el capítulo 12 del libro de Daniel, debemos de entender que Daniel ocupa realmente un lugar destacado en lo que se llama los profetas o los siervos notables de Dios. La fidelidad, el compromiso, la pureza, la actitud de lo que tuvo Daniel siendo fiel a Dios en medio de un cautiverio tan tremendo y a la misma vez opresor como era el cautiverio de Babilonia. Pero él fue considerado también como uno, como decía el viernes, como uno de los profetas mayores. Luego comienzan los profetas menores, que son Oseas, Joel, Abdías y tantos otros profetas que podríamos seguir leyendo. Pero recuerde bien, y quiero hacer un breve repaso, recuerde bien que Daniel fue llevado cautivo siendo un adolescente, decíamos el viernes pasado, unos 16 años aproximadamente. Pero Daniel determinó en medio de su adolescencia serle fiel a Dios, y sabemos que en medio de la tierra de cautiverio que era Babilonia, incluso a un alto costo personal, siendo expuesto a muchos peligros, y de cada uno de ellos el Señor lo libró poderosamente. Se pasó la vida entera, prácticamente los 70 años de cautiverio que tuvo Israel en el territorio babilónico. Él se la pasó aconsejando a sus propios captores, reyes paganos, reyes idólatras, reyes que en un momento determinado glorificaban a Dios y de repente se olvidaban que habían glorificado a Dios. Pero sin embargo Dios escogió a Daniel como un siervo para que registrara todos los sucesos del propio cautiverio de la nación de Israel en tierra babilónica y los hechos significativos relacionados con el futuro no solamente de Israel, sino de todo el mundo entero. Y por eso que son temas que necesitamos traerlo al presente, porque muchas de las cosas vamos a discernir y entender que tiene que ver no tanto en los tiempos que Daniel vivió, sino en los tiempos que tú y yo estamos viviendo. O sea, llegando él a los años de ancianidad, prácticamente podemos llegar a pensar que cuando él escribía el capítulo 12 del mismo libro que tiene su propio nombre, Daniel, para ese tiempo ya él aproximadamente ya tendría quizás unos 88 o 90 años aproximadamente. Con todo y eso, realmente Dios le aseguró y dijo y le dio una promesa que Daniel resucitaría de los muertos y recibiría su recompensa en el reino de Dios eterno. Dios le daba esa promesa. Entonces la fidelidad de Dios tiene realmente una gran recompensa sobre aquellos que son fieles a Él. Y recién Rubén estaba compartiendo esto acerca de la fidelidad, el compromiso y el servicio. Y necesitamos entender claramente lo que el Señor le comenzó a revelar a Daniel. Entonces comencemos nosotros a ver lo que nos dice en el capítulo 12, el verso número 1. He dicho que voy a desglosar esta temática texto por texto y entendiendo la aplicación espiritual y la connotación espiritual que significa para nuestras vidas. Entonces en Daniel capítulo 12 verso número 1 dice y comienza así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, diga conmigo, tiempo de angustia. Y será tiempo de angustia. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. Debemos de discernir y entender que cuando comienza Daniel, por la revelación del poder de Dios, del Espíritu de Dios, a escribir de una forma detallada el verso número 1, vamos a ver que Miguel es el gran arcángel, que también se refiere a él como el gran príncipe protector de la nación de Israel. Él es hasta el tiempo presente el protector de Israel, que está por los hijos, dice, de tu pueblo. Y cuando la Biblia habla y Daniel escribe que Dios le está ministrando y hablando que están por los hijos de tu pueblo, realmente debemos de entender que no tenemos la menor duda que cuando se refiere a los hijos de tu pueblo se refiere a la nación de Israel, que era el pueblo de él en el tiempo del cautiverio. Y dice claramente otra de las cosas que es bien intenso en su expresión, Dios revelando, dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, es la misma cosa, es lo mismo o la misma temática que Jesús diría que corresponde a los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, o sea, la gran tribulación que el mismo Jesús describe en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso número 21. Ahora, ¿por qué la Biblia habla y dice que será el tiempo de angustia? Porque la palabra pueblo en este versículo, como he dicho, se refiere Daniel a su propio pueblo Israel. Y Daniel profetiza un tiempo de angustia para Israel, en cumplimiento de lo que establece el libro del profeta Jeremías. Jeremías, el capítulo 30 y el verso 7 habla acerca de esa condición de angustia que Israel viviría en los tiempos del fin. Más todavía, el propósito de Dios en medio de esos periodos, en ese periodo de angustia cual nunca ha existido, el propósito de Dios es libertar a los de su pueblo, o sea, libertad a Israel, cuyos nombres dicen, qué interesante esto, cuyos nombres están escritos en el libro, o sea, en el libro también de la vida. Cuando nosotros estudiamos esto, nos vamos a dar cuenta de que no todo Israel va a ser salvo en ese momento, sino que van a ser los que están escritos en el libro de la vida. Y de eso lo vamos a hablar no este domingo, sino el domingo de arriba, cuando comencemos a explicar en Apocalipsis lo que se llama los 144,000 sellados. Y dice la Biblia que al fin ellos pondrán su fe en un momento determinado, al fin y en los días finales, pondrán su fe en Jesucristo como su Mesías, como su Salvador y Señor, a quien habían rechazado cuando vino en su primer advenimiento en la tierra para establecer su ministerio. Pero ellos le rechazaron. Pero en aquel tiempo será libertado, dice la Biblia, tu pueblo y todos los que llevaran su escrito en el libro. Y esto especialmente se refiere a los 144,000 judíos aproximadamente, que se van a levantar como proclamadores del mensaje de Dios en medio de la gran tribulación, no solamente para Israel, sino para los gentiles que estén alrededor de Israel también. No se sabe exactamente cómo estos 144,000 judíos encontrarán a Cristo como su Salvador, pero así lo establece las Escrituras, y especialmente durante la primera mitad de la gran tribulación. Recuerde que son 7 años. Por la primera mitad de la gran tribulación, cuando Israel de hecho creerá que el anticristo es el Mesías, siendo un Mesías falso. Sin embargo, la Biblia dice que acontecerá que definitivamente así será, y así acontecerá tal como Dios lo ha revelado. O sea, no hay aquí mención en esta escritura, no hay en este texto, no hay mención de la iglesia, excepto en el verso 3 que lo vamos a leer dentro de un momento. Y la razón es simple: estas profecías tienen que ver en ese momento que Daniel está escribiendo por revelación directa de Dios, tiene que ver con la nación de Israel. Yo diría que en una forma paralela, en una
en un significado importante, Daniel encabeza y comienza a hablar para Israel y los acontecimientos, y luego habla acerca de lo que Dios iba a determinar, mientras que el libro de Apocalipsis, Juan se enfoca hablando de la iglesia, de los tiempos finales y también de Israel. Pero el enfoque de Apocalipsis es la iglesia, el enfoque de Daniel es el pueblo de nación de Israel. Entonces, Daniel capítulo 10, el verso 14 dice lo siguiente: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, no era para los días exactamente inmediato en que Daniel estaba viviendo, sino que se había de cumplir en un tiempo futuro. Y aunque una parte de las profecías bíblicas dadas a Daniel tuvo su primer cumplimiento, y luego al final será el total de la plenitud del cumplimiento, y lo vamos a ver, es notorio que durante ese tiempo llamado el periodo de la tribulación final, es evidente que el arcángel Miguel ministra con atención especial para proteger a Israel durante ese tiempo de los gentiles. El amor de Dios es inmenso. Israel ha fallado innumerables de veces, y con todo y eso Dios siempre demostrando su compasión y su misericordia. Nos dice en Judas exactamente el verso número 9, y mira lo que dice aquí: pero cuando el arcángel, y eso lo tocamos el domingo pasado, pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él para el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, ningún otro ángel lleva el título, prácticamente cuando tú estudias bien detalladamente, ningún otro ángel lleva el título de arcángel, solamente Miguel. Eso está registrado en las escrituras. Existen otros que son ángeles principales, por consiguiente, y realmente, pero Miguel es el que siempre está envuelto en el tema de la nación de Israel. Y dice que aquí, cuando vuelve a repetir en el verso del capítulo 10, se refiere también al pueblo de Israel. Ahora, miremos y pasemos a lo que dice el verso número 2. Verso número 2 dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vuelvo a enfatizar en este texto bíblico: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice que muchos serán despertados. En este texto contiene realmente la más clara referencia de Dios mostrando en el Antiguo Testamento, y es la resurrección de los justos. En el Antiguo Testamento ya Dios estaba revelando a su pueblo la resurrección de los justos. Recuerdan ustedes que cuando María y Marta, la hermana de Lázaro, habían perdido a su hermano y había fallecido, había muerto, y entonces el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces las hermanas dijeron: sí, Señor, va a resucitar, pero en el día postrero. Es decir, que la mayoría de los judíos tenían capacidad y conocimiento de que Dios, a través del registro del Antiguo Testamento, les había hablado y les había revelado acerca de una resurrección en el futuro. O sea, la Biblia nos está diciendo claramente la resurrección de los justos, pero también nos habla de la resurrección de los impíos. O sea, revelando que hay dos clases de personas, pero hay dos clases de destino. El destino que le espera y la guarda a la humanidad. Jesús indica que hay dos resurrecciones muy señaladas por su palabra, que están separadas por un plazo posiblemente de quizás 1000 años en el reino milenial de Cristo. Y lo primero que podemos observar, que aquellos que serán resucitados a vida eterna, se refiere la primera resurrección que corresponde a todo creyente. Escuche bien esto: a todo creyente que haya vivido desde la época de Abel en adelante, y es cuando la iglesia misma será arrebatada en gloria
por el poder glorioso de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, verso 13 al 18. Mira lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. No dice el Señor acerca de los que están muertos, sino de los que duermen. Porque en la presencia de Dios es un dormir hasta que sean despertados y sean levantados. Entonces dice que no ignoremos acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen ningún tipo de esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traiga Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. O sea, el apóstol Pablo en este texto, en esta porción de varios textos bíblicos que acabamos de leer y de mencionar, enfatiza una palabra y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué significa la palabra ignorancia? La palabra ignorancia es la carencia de conocimiento o de información, tanto a nivel en general como específico, especialmente cuando se refiere al conocimiento profético. Quiere decir que en el sentido, una persona puede mostrar ignorancia sobre algún asunto, algún tema profético, o sobre una temática que Dios quiere que esa persona pueda entender y comprender, y más en estos tiempos. En el Nuevo Testamento la palabra ignorancia viene de una raíz griega que es agnoia, y la palabra agnoia en griego realmente significa, por ejemplo, pone varios ejemplos. Los judíos crucificaron al Señor Jesús porque por ignorancia, porque no sabían que era el verdadero Mesías y el verdadero Jesús, que se revelaba como el Hijo unigénito del Padre. También, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia, dice la Biblia, aún en el libro de Hechos capítulo 13 verso 17, que por ignorancia habéis crucificado a Jesús. Pablo fue un gran perseguidor. Esto es el ejemplo que tenemos. Un gran perseguidor de la iglesia. Lo dice así. Y dice: habiendo yo, es decir, Pablo contando su testimonio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque todo lo que hice lo hice por ignorancia y por incredulidad. Eso le escribe él personalmente a su hijo espiritual en 1 Timoteo capítulo 1 y el verso número 13. Le está hablando de su testimonio. Sin embargo, Pedro habla de los que ignoran voluntariamente en el capítulo 2 de Pedro 3:5. Y cuando la ignorancia es voluntaria, equivale a una negativa de no reconocer la verdad de Dios. Y el no reconocer la verdad de Dios por vivir en un estado de ignorancia progresiva, eso le trae consecuentemente en un futuro determinado, le trae juicio. Por esta razón Pablo sabía que la ignorancia era mala, por lo que es necesario evitar, no seamos ignorantes. ¿Te das cuenta cuando tú tratas de hacerle entender a alguien algún tema de las escrituras, algún tema bíblico? Te discute, te forma la manera de cómo poder salir de esa temática, porque no la entiende, porque es ignorante, tiene ignorancia, una ignorancia que le gusta muchas veces a la persona vivir en esa condición. Pero recuerde esto, que necesitamos evitar la ignorancia o tener relación de conocimiento con la gente que vive la ignorancia. Porque una persona que vive la ignorancia, no se puede aprender nada de esa persona, sea hombre o mujer. ¿Te das cuenta? Entonces debemos depender de lo siguiente:
cuanto mejor comprendamos el Evangelio, cuando mejor y más profundo comprendamos el mensaje del Evangelio, tanto más descubriremos que el Evangelio nos bendice y nos brinda felicidad, nos brinda victoria, nos brinda descanso, y en medio de las vicisitudes de la vida somos vencedores y victoriosos. Pero muchas veces la gente batalla porque no ha entendido lo que es la profundidad del Evangelio y su manera de relacionarse con Dios. Cada palabra que expresa la sabiduría de Dios es eterna y es pura, y destruye por consiguiente la ignorancia de los hombres. Por tanto, debemos prestar atención, iglesia, a lo que es la palabra. La palabra de Dios es confiable, la palabra de las Escrituras es confiable. Es decir, cuando tú tienes un conocimiento amplio de la palabra, cuando escudriñas el mover y la verdad profética de Dios a través de los escritos de las Sagradas Escrituras, eso es como tener en tus manos un mapa que te va mostrando hacia dónde debe de conducir tu vida, evitando los peligros a los que muchas veces los viajeros no avisados se enfrentan y se exponen y no pueden evitar el peligro, a los engaños, porque ellos son incapaces de discernir lo que Dios quiere mostrar. Pero qué bueno es cuando nosotros tenemos esa relación de conocer lo que está sucediendo, no de una perspectiva humana, natural, sino de una perspectiva bíblica, escritural y profética. Cuando lo hacemos de esta manera, hay un conocimiento amplio de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, claramente el Señor dice, el mismo Jesús, en Juan 5:29, me estoy refiriendo al verso número 2 de Daniel: no os maravilléis de esto, porque ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación y de muerte eterna. O sea, los que tuvieron fe serán resucitados para vida eterna. El resto de los no salvos serán resucitados para tormento eterno. Así dice las Escrituras. Por eso que las almas de los santos del Antiguo Testamento ya están con el Señor, pero en un momento dado ellos, al igual que los otros que han partido en el tiempo de la gracia desde que Cristo vino, tendrán sus cuerpos glorificados y la promesa de Dios se cumplirá ampliamente. Ahora miremos lo que nos dice el verso número 3. Los entendidos resplandecerán. Diga conmigo, los entendidos resplandecerán. Yo quisiera que usted pueda memorizarse este texto bíblico. Los entendidos resplandecerán como el firmamento y como estrellas a perpetua eternidad. Ya lo aprendió, ¿verdad? Lo sabe de memoria. ¿Por qué? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y como estrellas a eterna perpetuidad. O sea, claramente dice, y los que enseñan la justicia de la multitud como a las estrellas en perpetua eternidad. Los entendidos se describe en el Antiguo Testamento son los piadosos, los que conocen a Dios. Nadie en la Escritura, cuando Dios habla de gente entendida, no las coloca en la condición de gente ignorante, sino todo lo contrario. Lo contrario a la ignorancia es el entendimiento. Lo contrario al desconocimiento es el conocimiento. Por eso que esto demuestra la sabiduría, no solo en la manera de vivir, sino también de cómo la sabiduría y el conocimiento de Dios nos afecta personalmente en nuestra vida para tener una profunda relación con Dios y dar testimonio de que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque esta manera de vivir la vida nos va a conducir a una vida recta que agrade a Dios en todo momento. No le puedo agradar a Dios una vez por semana. Tengo que aprender que mi llamado es agradarle a Dios cada día, cada momento, cada instante de mi propia vida en la tierra, porque es la manera de ser fiel a Dios y a su palabra. O sea, ahora dice aquí que los que viven y los entendidos van a resplandecer. Significa que serán transformados
y que la gloria de Dios reflejará en ellos. Por medio de ellos realmente serán bendecidos otros o alcanzados otros. Ahora mira lo que dice: los entendidos o los sabios son aquellos que viven para Dios y hacen todo lo que puedan para llevar el evangelio a los demás. Diga conmigo: Señor, ayúdame a vivir para ti, pero ayúdame a ser entendido. Repito otra vez que los entendidos y los sabios son aquellos que viven para Dios y hacen todo lo que puedan para llevar el evangelio a los demás. Aquellos que tienen conocimiento verdadero por la fe en la palabra revelada de Dios, no solo son los líderes espirituales. El llamado no solamente es para el pastor, la pastora o un ministerio evangelista o maestro o profeta. El llamado de ser entendido es un llamado para toda la iglesia, para todos nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Mire qué tremendo texto lo que nos describe, y eso lo toqué brevemente cuando compartir con los jóvenes el viernes pasado. Dice Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. Vamos a leer este texto porque esto nos va a arrojar luz para discernir y entender esta profundidad de que por qué los entendidos resplandecerán como el firmamento y como estrellas a perpetua eternidad. Dice la Biblia en este verso que he mencionado claramente en Primera de Crónicas 12:32, dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Los 200 entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Eso nos dice la revisión Reina Valera del 60. Pero en la traducción viviente también dice lo mismo, pero amplía un concepto que no figura en lo que acabamos de leer. Y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, vuelvo a enfatizar la unción de entendimiento, porque dice que eran entendidos. ¿Eran entendidos en qué? En los tiempos. Y sabían el mejor camino por la cual tenía que conducirse Israel. Y a la misma vez añade este texto: y sabía Israel lo que debía de hacer. ¿Por qué? Porque habían 200 entendidos de los tiempos y escuchaban a esos 200 entendidos en los tiempos. Por lo tanto, la iglesia tiene que valorar y apreciar cuando se le trae una palabra de profundidad en lo que es la perspectiva profética, porque no todo el mundo tiene el llamado para hablar del tiempo presente, viéndolo desde una luz, de una perspectiva y luz de la revelación de Dios. De los hijos de Isaacar, entonces, entendidos en los tiempos. Diga conmigo: Señor, dame esa unción en este tiempo para poder ser entendido. Y dice que conforme a la sabiduría de Dios, Él tiene su tiempo para todos sus propósitos y para el cumplimiento de sus extraordinarias promesas. Hay tiempos establecidos y tiempos de cambio que son críticamente importantes en el continuo propósito redentor de Dios. Quiero que entienda esta forma en particular. En la soberanía, el gobierno de Dios, hay tiempos para todos sus propósitos y para el cumplimiento de sus promesas. Pero debemos de entender y percibir que en esos tiempos establecidos no por los hombres sino por Dios, hay tiempos que se van a producir cambios que son críticamente muchas veces incomprensibles o no se puede llegar a discernir. Pero Dios tiene un continuo propósito. Cuando viene un cambio operado por Dios, es que lo que viene se ajusta al propósito y al diseño de su voluntad. Eso nos hace ser entendidos. Primero, las escrituras revelan repetidas veces cómo el pueblo de Dios está a menudo justamente siguiendo lo que no debería de seguir, caminando por donde no debería de caminar y escuchando a quienes no debería de escuchar. Por esta razón, claramente Israel, en un momento dado, Dios dijo que se habían vuelto ciegos e ignorantes
cuando Dios en la plenitud de los tiempos vio su hijo para que fuera el Mesías, pero Israel no comprendió porque no era entendido en los tiempos. Cuando vino el tiempo de Jesús en su avenimiento, vino el tiempo de la visitación de Dios a través de Jesús, pero ellos no pudieron discernir que ese tiempo era el de que había hablado las profecías, específicamente el profeta Isaías. Asimismo, demasiados hoy en día en la iglesia no reconocen ni entienden cuando Dios está dando cumplimiento en algún aspecto de su propósito o característica profética. Algunos no se dan cuenta. Algunos no se dan cuenta. Yo he escuchado a gente que decir, bueno, esto va a pasar y vamos a volver a lo que éramos antes. El que dice y habla es realmente, según la perspectiva de la Biblia, la palabra de Dios y el orden profético, es una persona ignorante. Por eso dice la Biblia de una forma clara que los hijos de Isaacar se los menciona de manera especial en las escrituras, de entre las 12 tribus de Israel. Una de las tribus de Israel era la tribu de Isaacar. Y ellos entonces eran entendidos en los tiempos, percibieron lo que Dios estaba haciendo al llevar a David al trono como su ungido, y lo que Dios iba a hacer a través de David, el ungido que Dios había separado. O sea, es necesario el discernimiento del Espíritu Santo para ser entendidos. El discernimiento de Dios para poder ser entendido y tener la percepción correcta de los tiempos del fin que estamos viviendo. O sea, de colaborar con Dios en acciones determinadas, abrazar y respaldar la visión que Dios quiere que podamos ver juntos. Esa visión que Dios nos quiere comunicar, dada por Dios durante tiempos de cumplimiento profético. Sé que hay muchas personas que cuando uno le comienza a predicar desglosadamente el tema profético, algunos dicen, qué aburrimiento, eso no es importante para mí, porque están adaptados, sus oídos se han adaptado a prosperidad, se han adaptado a tener, se han adaptado a vivir la vida más bien cómoda, superficial. Pero cuando comienza el desglose profético de la revelación de Dios, eso nos va a colocar realmente en el diseño que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Si seguimos al Espíritu Santo como ellos estaban haciendo, aleluya, tanto Daniel como los hijos de Isaacar y tantos profetas, y también el Nuevo Testamento como Pablo, Juan, Pedro y tantos otros, tendremos conocimiento de los tiempos. Solamente aquellos que siguen verdaderamente al Señor, iglesia, sabrán lo que la iglesia debe de hacer en momentos cuando pase por tiempos fuertemente proféticos. Yo me atrevería a decir que la hora que estamos viviendo son realmente movimientos proféticos con gran intensidad y con una profunda aceleración de cumplimiento. Cuando somos entendidos y tenemos conocimiento, esto no sirve para tomar las decisiones correctas cuando no tenemos el conocimiento real, cuando no tenemos el entendimiento necesario. Si lo tenemos, tomamos decisiones correctas, pero si no tenemos el conocimiento y el entendimiento, vamos a errar una y otra vez y vamos a equivocarnos un sinnúmero de veces y luego decimos, ¿por qué habré hecho esto? No porque habré hecho esto, es que como no has entendido el movimiento profético de Dios en los tiempos actuales, entonces cometes errores tras errores y dejas que el entendimiento sea algo que no tiene nada que ver contigo. De igual manera, los líderes y los que sirven a Dios y los que están en responsabilidades ministeriales en una iglesia necesitan estar atentos de lo que sucede en la sociedad que nos rodea. Así saber cómo debería responder la iglesia ante lo que el mundo está enfrentando. Para comprender las actitudes y las acciones de las personas, es necesario estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Si tú no te enteras de nada de lo que está sucediendo en tu alrededor, ¿cómo tú entonces podrás confrontarlos y cómo tú podrás tener actitudes de entendimiento para obrar y determinar tu vida, no solamente en Dios para bendecirte y fortalecerte, sino para también ayudar a otros que no saben qué hacer? Por eso que claramente el pensamiento popular
de las personas dice cada uno que se arregle como pueda. No, la iglesia tiene un propósito, tiene un diseño en el reloj profético de Dios. Esta información de conocer la profecía bíblica nos va a ayudar a que nosotros podamos tomar decisiones sabias cuando otros están equivocándose de una forma continua. Decisiones sabias de cómo la iglesia tiene que conducirse para que el mensaje de Dios sea impactante en la vida de la gente. Tú no puedes acercarte simplemente a decirle qué difícil está la vida, sino que tienes que decirle qué es lo que Dios dice en su palabra proféticamente. El acto de resplandecer, conforme el verso que hemos leído en Daniel, el acto de resplandecer, de ser entendido y resplandecer, es un privilegio que tienen todos los que han sido salvos. Es decir, el llamado de Dios es en día de hoy, es como iglesia, tenemos que resplandecer. Tenemos que resplandecer. Cualquier persona que influencia a otro en dirección a la justicia, en dirección a la rectitud, a la obediencia, son hombres y mujeres que están resplandeciendo. Tienes que resplandecer, como dice la Biblia, como una estrella a perpetua intensidad de resplandor. La recompensa de Dios viene en camino para todos los fieles y para todos los que siguen resplandeciendo como estrellas, aleluya, a perpetua eternidad. Porque nuestra recompensa será conforme al grado de la revelación espiritual que recibamos en estos tiempos. Esto no es una opción. Esto no es aprender simplemente el ABC del evangelio. Es profundizar la verdad de Dios para digerirla, caminar y vivir de acuerdo a su palabra. La fidelidad del testimonio de los creyentes va a determinar la capacidad eterna de cada persona, cómo poder en estos días difíciles seguir reflejando la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso que la Biblia dice que preparemos camino al Rey. Juan preparó camino al Señor Mesías Salvador que vino en su primer advenimiento. La iglesia proclama al mundo que el que viene, donde todo ojo le verá, es el Rey eterno. Nosotros hemos creído en ese Señor que se ha convertido para nosotros Señor de nuestra vida y Rey por toda la eternidad. Entonces Dios nos dice cómo podemos ser estrellas eternas, ser sabios, guiar a muchos a la justicia de Dios. Si hablamos de nuestro Señor a otros, seremos verdaderas estrellas que estemos alumbrando a otras personas, porque Jesús dijo que nosotros también, si Él es la luz del mundo, nosotros, su iglesia, tendríamos la luz del mundo. Debemos de ser, aleluya, precioso ante los ojos de Dios, radiante a los ojos de Dios y brillar mientras otros están en oscuridad. Donde usted llega tiene que haber luz, no tinieblas. Donde usted llega, la tiniebla tiene que ser disipada. Mira lo que dice en Mateo 13:11. A ustedes se le permite, el Señor le habló y le dijo a sus discípulos, a ustedes se le permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a los otros no. A ustedes se le da ese privilegio. Ustedes pueden entender los secretos del reino de los cielos, pero otros no pueden entenderlo por más que se le hable. Y aún Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales, escucha esto, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Los que no tienen un nivel de espiritualidad en Dios, en su presencia y en su gloria divina, todo lo que se hable acerca del factor profético le es ridículo. No lo pueden entender, ni tampoco lo pueden creer. Pero Pablo fue muy claro.
les suena ridículo y no pueden entenderlo porque no son espirituales. El Señor nos está ministrando para que podamos ser esas personas que el Señor anhela que sea su iglesia, gente entendida. Aún Pablo le escribe a los Efesios, el capítulo 1, verso 18, y dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahora lo que es ser entendidos y resplandecer? Verso número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tú, Daniel, mantén lo que el Señor está diciendo. Tú, Daniel, esto es al final, cuando ya prácticamente termina de escribir, recibió todas las revelaciones habidas por haber. Entonces se le dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, de aquí para allá, porque la gente se moverá de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Daniel: cierra las palabras, sella el libro. Esto significa que a Daniel le ha sido dado el plan completo, le ha sido dado a Daniel el plan entero con respecto al destino de Israel y el destino de la humanidad. Y no se puede decir nada más que a ese plan perfecto que Dios le revela a Daniel. ¿Qué significa cerrar y sellar el libro? Esto significa guardarlo, quizás en un lugar seguro, o conservarlo bien, porque eso será de utilidad, como en el caso de nosotros, que ahora tenemos la capacidad de poder estudiar profundamente este relato del capítulo 12 y nos va ministrando la palabra para ser esa gente entendida. O sea, las profecías no tan solamente son para su propia época, le estaba diciendo Dios a Daniel, sino para el tiempo del fin, a fin de animar a los que vivirán al fin de los tiempos, al fin de animar a la iglesia del Señor, que estamos viendo en los tiempos finales. Entonces, debía hacerse para que los creyentes de todos los tiempos pudieran examinar la obra revelada de Dios a lo largo de la historia, conforme vamos escudriñando las Sagradas Escrituras, y encontrar una viva esperanza de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Daniel, es cierto, y lo puede atestiguar muchos de los textos que él mismo escribió. Daniel no comprendió el significado exacto de los tiempos y los hechos totales de su visión, pero nosotros podemos ver los acontecimientos que a Daniel se le fue revelado a medida que van sucediendo, porque estamos en ¿qué? En los últimos tiempos. Y el Señor le dijo a Daniel: ¿qué cosa? Sella este libro, porque eso será para el tiempo del fin. Ahora el libro ya no está sellado, el libro está abierto. Y viene el Espíritu de Dios y nos da la revelación y el conocimiento. El libro en su totalidad no podrá quizás ser comprendido hasta que ocurra la culminación de la historia total del mundo, porque bíblicamente dice, y hay textos que avalan lo que estoy diciendo, que los israelitas, los judíos, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, se van a acordar de las profecías del libro de Daniel cuando estén aconteciendo muchos eventos que Daniel había profetizado por voz de Dios. O sea, la frase hasta el tiempo del fin tiene referencia al hecho de que las profecías recién dadas por Daniel tenían referencia no para su tiempo, sino para el tiempo que tú y yo estamos viviendo hoy. Y alabamos al Señor por ello. Entonces dice la Biblia que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se va a aumentar. Se refiere al aumento tremendo de la tecnología, como lo hemos predicado muchas veces, que hizo su gran avance en el comienzo del siglo XX, porque desde el siglo XX eso comenzó
en una marcha acelerada en referencia a todo lo relacionado en el acontecer de la profecía que se le había mostrado a Daniel. Y también se refiere no solamente a la tecnología, a la ciencia como tal, sino que también cuando tú estudias profundamente este verso número 4, también se refiere al conocimiento de la palabra de Dios que se aumentará enormemente en los últimos días. Y yo creo eso, lo creo con todo mi corazón, porque a medida que todo va avanzando, el conocimiento va avanzando, la ciencia va avanzando, también es necesario que el conocimiento por Dios en su palabra también sea cada vez más profundo. Y esto nos da a nosotros realmente una viva expectación de gloria. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que el conocimiento de la palabra de Dios va a ser aumentado enormemente en estos días, especialmente en el conocimiento con respecto a la profecía bíblica, entonces vamos a despertar y ver desde una forma diferente a como el hombre o la mujer común lo está viendo. Aparte, el tiempo del fin también se refiere a las 70 semanas de la tribulación que vio Daniel. El contenido en el capítulo 11, verso 35 al 40, que nos habla en forma muy detallada. Y la Biblia dice que también en ese verso que hemos acabado de leer, dice que muchos correrán de aquí para allá. Y este verbo siempre se refiere al movimiento de personas que buscan algo. En la tribulación, las personas también buscarán respuesta a las devastaciones y aumentará el conocimiento por medio del libro preservado de Daniel. Esto es interesante, esto se ha cumplido. De qué manera la gente corre de un lugar a otro. Esto lo hemos vivido nosotros y lo experimentamos. Y el verso número 5 dice lo siguiente: y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ahí vamos a ver una profunda revelación en la que el Señor le está mostrando a Daniel, y que nos vamos a encontrar con una tipología o similitud igual a lo que vio el libro de Apocalipsis Juan en el capítulo 1 del verso número 6 en adelante. Y dice: y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Es decir, estaban mirando dos ángeles que estaban, uno en una ribera y otros en otra ribera. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Daniel está hablando del río Edetkel, en la lengua antigua, el río Edetkel. Y el río Edetkel es el río Tigris, el que está cerca del río Éufrates. Los otros dos de los cuales se hablan aquí probablemente se refiere a los ángeles. No tenían una identificación, no tenían sus nombres, pero eran dos ángeles de una forma clara. Entonces el verso número 6 nos sigue diciendo, el verso número 6 nos sigue diciendo: y dijo uno al varón vestido de lino. Y dijo ¿uno de quién? ¿Me están siguiendo? ¿Uno de quién? Uno de los ángeles. Y dijo uno al varón, uno de los ángeles, dijo al varón vestido de lino. Aquí aparece en medio de los ángeles que estaban a la ribera, en medio de ellos, y para aparecer en medio de ellos tiene que haber estado en el río, o por lo menos en la posición del río. Cuando yo estoy a la ribera de una persona y la otra persona está a la ribera de la persona, y de repente viene otro y se pone en el medio, tiene que ponerse en medio del río. La Biblia dice claramente: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta. Ahora no es Daniel el que está preguntando, está preguntando uno de los ángeles. Y el varón vestido de lino, sin duda, se refiere al mismo descrito por el libro de Apocalipsis capítulo 1, que es lo que dice. Si nosotros miramos en el capítulo 10, versos 5 y 6 de Daniel, vamos a encontrarnos que es la misma revelación que se repite ahora. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino,
ceñidos sus lomos de oro de Ufad. Ufad era una región, una ciudad donde se producía el oro más fino, el oro más cotizado, de mayor valor, el oro más fino se producía en Ufad. Y dice con oro de Ufad, quiere decir oro fino. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Van entendiendo a quién se está refiriendo este personaje? ¿Qué ustedes pueden decirme? ¿A quién se está refiriendo este personaje? Es un ángel que está en una ribera, el otro ángel, ahí puse la imagen para que ustedes mayormente puedan comprender esta visión de este verso. En Daniel capítulo 12, de un lado hay un ángel, del otro hay un ángel, pero en medio de los dos hay otra persona, la cual está siendo descrita. Se cree que Jesús no estaba, esa es la revelación de Cristo. Él no estaba hundido en las aguas, él prácticamente estaba flotando por encima de las aguas. Eso no fue la primera vez. ¿Se acuerdan cuando la tormenta embravecida trató de destruir la embarcación y Jesús vino caminando sobre las aguas? Él no se hunde. En tu tormenta Él está dispuesto a darte la victoria, porque Jesús nunca será negado por la tormenta, ni del mundo, ni la tormenta individual de cada uno de nosotros. Entonces es tremendo lo que dice en este texto bíblico, porque nos está hablando prácticamente las mismas características de revelación que tuvo Juan en el capítulo 1. Está hablando de Cristo. Ahí se apareció y la revelación que Daniel está teniendo es extraordinaria. Rostro parecido un relámpago, sus ojos como llamas de fuego ardiente. Aquí dice como antorchas de fuego, y sus pies, aleluya, como el bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y el verso 5 y el verso 6 dice lo siguiente: y levanté los ojos y vi a un hombre vestido de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Un cinto de oro alrededor de la cintura. ¿Quién puede llevar el cinto de oro alrededor de la cintura? El que tiene la dimensión de ser rey, no cualquiera. La dignidad y la pureza de aquel que se revelaba con un cinto ceñido en oro es que él sería el rey eterno. Levanté mis ojos y vi a un hombre vestido de lino y un cinto de oro puro alrededor de su cintura. Era un oro fino, más que lo que había en Ufaz. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce bruñido. Y aquí dice también en nueva traducción, como bronce pulido, y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Voy simplemente a terminar con este texto bíblico. No podemos terminar todo el capítulo. O sea, la similitud que hay en el verso 5 y 6 con el libro de Apocalipsis en el verso 13 al 16. Esto sugiere justamente la revelación de Emmanuel, Dios con nosotros. No hay duda que esto es la aparición del Cristo glorificado. Ya Daniel lo vio, lo que luego 600 y tantos años lo viera también Juan en la isla de Patmos, en esa revelación. El mensajero visto también en esta visión se distinguía del ángel de la ayuda que necesitó Daniel. Y la descripción de esa gloria nos hace ver y nos hace considerar que se trata de Cristo en una aparición previa a su manifestación visible en la tierra. Incluso la reacción de Daniel también es similar a la reacción que tuvo Juan, porque ustedes saben que los ángeles no se adoran.
Los ángeles no permiten que cuando tú tienes una revelación de un ángel te postre a sus pies, porque ellos son criaturas de Dios. El único que permite adoración es Dios y Jesucristo el Señor. Entonces dice: quedé pues, verso del capítulo 10, verso 8 y 9, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza. Está hablando Daniel. No quedó fuerza en mí, ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es lo mismo que sucede en el libro de Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Era el mismo Cristo que se le mostraba a Daniel. Juan cae a sus pies con profunda reverencia. Eso nos da a entender cuando tenemos una revelación de quién es el Cristo a quien tú y yo amamos y servimos. No hay otra alternativa que caer postrado a sus pies. El temor de Juan, producido por la majestuosidad del Señor Jesús, le sigue el mandato y la orden diciéndole el Señor: no temas, Daniel, o no temas, Juan, o no temas, iglesia. Aunque a Él le agrada, iglesia, escuche bien, aunque a Él le agrada ver nuestro santo temor, el Señor no quiere que la reverencia nos deje congelados o frisados o congelados en una fría quietud de insensibilidad espiritual, sino que todo lo contrario, aleluya, Él quiere que nos levantemos sobre nuestros pies y que continuemos adelante. Aunque Él es divino y nos invita a acercarnos a Él sin temor, a pesar de su grandeza, podemos sentirnos libres cuando estamos con Él. A pesar de su majestuosidad, podemos sentirnos, aleluya, fortalecidos, porque no hay un mejor lugar que postrado a su presencia. Podemos sentirnos libres con Él. Dejemos que nuestro Señor sea glorioso para nosotros, aunque para el mundo no tenga valor, para la iglesia sí es glorioso. Porque Él está cerca y está con nosotros. La frase que estaba sobre las aguas del río, en realidad dice quien estaba encima de las aguas del río. Ese que estaba era Cristo. Aparentemente quizás podemos llegar así como algo suspendido en medio del aire, inmediatamente sobre el río. Eso nos da también la verdad innegable de que cuando el Señor venga por su iglesia, Él quedará suspendido en el aire mientras su iglesia se levanta. Oh, aleluya. El Señor nos ayude a postrarnos a sus pies, a tener la revelación de lo que es Cristo. Muchos han perdido esa sintonía, han perdido esa sensibilidad y esa revelación del Dios de toda gloria y de toda majestad. Porque es lo que nos dice la Biblia: el jurar por el que vive por los siglos prueba que Él no es una persona cualquiera, sino es el mismo Señor. Porque el único que puede jurar cuando quiera hacerlo es Dios y Jesucristo. Ni aun los ángeles pueden jurar. Esto está muy claro. Y esto es lo que vamos a seguir desglosando en este libro precioso, del libro del profeta Daniel. Oro y clamo al Señor que en la medida que su espíritu ministra mi espíritu mientras estudio y voy entendiendo parte por parte de su verdad innegable, que nosotros en lo profundo de nuestro interior entendamos que la mejor manera de mantenernos en pie es teniendo la revelación de lo que Él es en toda la majestad de su gloria. Cuanto más gloria tengamos de Él, o más revelación de su gloria tengamos, tanto más seremos fortalecidos. Solo nos postramos ante Él
nos levantamos con actitud de victoria y fortaleza para confrontar al enemigo y a toda obra de maldad. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro allí en actitud de reverencia. Y escucha cuando escuchó Daniel o cuando escuchó Juan. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Inclina tu rostro donde está y ora con Dios en este momento de acuerdo a lo que has escuchado en esta noche. Ora con Dios. Dile: Señor, ayúdame a entender que mi llamado es a resplandecer, no a ser igual que las tinieblas, sino a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdame a postrarme delante de tu presencia. Ayúdame a postrarme delante de ti. Porque si hay una verdad innegable en esta casa, es que amamos profundamente su presencia. No amamos el ego de la persona, no amamos el orgullo del mundo, no amamos las cosas de la carne, no amamos ni deseamos lo que el mundo desea. Amamos a Jesús de todo nuestro corazón y queremos tener una revelación más de Él, una mayor revelación de su gloria, una mayor revelación de lo que es Él, en que los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento pudieron apreciar la verdad de la revelación de Cristo, porque se les reveló a ellos. ¿Acaso el Señor no se puede revelar a tu vida de una manera particular y especial? Porque eso nos incluye a todos sin excepción de ninguno. Y eso es lo que vamos a hacer el día domingo aquí. Vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a cantar hosana y celebrar al Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. No la fuerza del hombre, no el sistema humano y natural, equívoco, imperfecto, injusto y degradado, sino al único Rey eterno que se llama Jesucristo. Di conmigo al Señor en esta noche: Señor, yo quiero que mis ojos espirituales sean abiertos en este tiempo profético. Porque cuando mis ojos espirituales son abiertos, puedo contemplar aquellas cosas que tú me quieres mostrar. Así como lo hiciste Señor, con Juan. Así como lo hiciste con Daniel. Así como lo hiciste, Señor, con tus siervos los profetas, que pudieron hablar con tenacidad, hablar con una manera convincente, porque tú te habías revelado a ellos y ellos te habían contemplado en toda la majestuosidad de tu propia gloria. Oh Señor, podemos resplandecer cuando somos irradiados por tu gloria. Podemos resplandecer cuando estamos sumergidos, Señor, en la revelación profética de tu palabra para estos tiempos, Señor amado, que nos ha tocado vivir como iglesia. Señor, te pedimos que despierta a los que están adormecidos, que levante a aquellos que están caídos, que puedas libertar a aquellos que están, Señor amado, rodeados por la apatía y la indiferencia, Señor, de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque todo lo que proviene de ti es para bendecir nuestra vida. Todo lo que tú nos quieres revelar en estos tiempos proféticos es para que nuestro nivel de fe y de confianza sea incrementada en una mayor medida, en una mayor medida de comunión, de búsqueda, de clamor, de rendición, de entender que las cosas de este mundo son temporales y pasajeras,
porque el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad del Dios Todopoderoso, eso permanecerán para siempre. Señor, danos el deseo, danos, Señor, el anhelo profundo para entender y para poder sumergirnos en el río mismo de tu presencia gloriosa. Ayúdanos, Señor, a tener, aleluya, el deseo en nuestra vida interior por tener una mayor comprensión y revelación del conocimiento profético. Estamos, Señor, seguros en estos días y en estos tiempos actuales, porque tú así nos has revelado que tú aumentarás el conocimiento sobre tu iglesia. Y Señor, y todo aquello que había estado sellado, aquello que había estado guardado en los secretos de tu misma presencia, tú dijiste que las vas a revelar a aquellos que tienen el anhelo y el deseo por entender tu palabra. Glorifícate en este día. Pon hambre en la gente, pon deseo ardiente en las personas. Pon, Señor amado, el anhelo de poder, aleluya, discernir la importancia de lo que tiene que ver, Señor, la vida espiritual. Por eso, Señor, que tu siervo Pablo escribió que para algunos al hablar, el enseñar, el entender, Señor, todo aquello que tu palabra nos revela proféticamente, para muchos es ridículo, algo que no tiene sentido, algo que no tiene el valor para ellos, porque no son espirituales. Pero ayúdanos a ser espirituales. Ayúdanos a ser cada vez más espirituales, a morir a nosotros mismos y vivir conforme el deseo de tu voluntad perfecta, a renunciar a todo aquello que a ti no te agrada, con tal de ganar todo lo que a ti sí te agrada. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, ojos espirituales, oídos espirituales para ver y para oír, Señor. A Daniel no le fue permitido quizás entender todo y cada una de las verdades proféticas que tú le revelabas. Pero tú dijiste que para este tiempo sí nosotros lo entenderíamos y sería la revelación del Espíritu que envía sobre nuestra vida como un peso de gloria extraordinariamente, aleluya, que proviene del trono de tu misma gloria y desciende en nuestra vida para ser, Señor, adoradores y servidores tuyos de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder de tu palabra, Señor. Lo creemos de todo nuestro corazón, lo creemos de todo nuestro corazón y seguimos, Señor amado, aleluya, creyendo que tú nos das la capacidad para poder discernir todas las verdades que tú deseas comunicarnos, porque los entendidos entenderán, serán sabios para comprender lo que otros no comprenden, serán sabios para valorar lo que para otros no es de valor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rubén en esta noche, cuando tomó la parte, decía él: yo siento la presencia de Dios. Cuando hablamos de Cristo y cuando ponemos a Cristo en toda la magnitud de su misma gloria, es cuando estamos preparando nuestros corazones para un tremendo movimiento del Espíritu Santo. Porque yo no estoy hablando de un hombre, estoy hablando del único nombre que es sobre todo nombre. El nombre precioso de Jesucristo. Orlando, tú el día domingo estabas aquí y yo recuerdo que antes de tomar la parte para la palabra y el mensaje, cuando tú subiste acá, tú no podías ni siquiera hablar, ¿verdad que sí?
¿Qué tú sentiste en ese momento, el día domingo? Yo sé que tú sentiste algo personal, algo especial. No sé cuántos estuvieron el día domingo cuando Orlando subió y el Señor tomó a Orlando y él comenzó a orar en otras lenguas y comenzó a gemir en el espíritu. Y él quería parar y no podía. Ese es el nivel de presencia que queremos llevar. No algún culto, sino todos los cultos. Que la gente venga a esta casa no por la gloria de un hombre, sino por la gloria misma del Cristo a quien predicamos en esta casa. Tenemos que estar todos conectados en el Espíritu. Conectados en el Espíritu. Porque Dios nos va a comenzar a hablar proféticamente. De una forma tan particular que de una forma sorpresiva Dios nos va a ir sorprendiendo en diferentes lugares, en diferentes momentos inclusive del culto. Orlando, ¿quieres compartir? Amén, pastor. Pasa aquí abajo donde tú quieras. Pero quiero que antes de irnos de esta casa, quiero que compartas lo que tú sentiste el día domingo, porque yo sé que el día domingo el Señor ministró y luego fue cuando yo prediqué acerca de los dos testigos y solamente lo que podemos hablar, es decir, lo que queremos es engrandecer a Jesús. Ya Jesús está engrandecido, simplemente queremos reconocer que Él está por encima de todo. Amén, pastor. Bueno, ¿me extiendo o no? Alístense otra media hora. No, el domingo fue muy especial porque cuando comenzó la alabanza, yo comencé a sentir la presencia de Dios. Esa invocación que estaba haciendo Giovanna del Espíritu Santo, yo comencé a sentirla y cuando llego aquí al altar, yo sentí literalmente como si hubiese experimentado el día del Pentecostés. Yo sentí la gloria de Dios que no me dejaba, como estaba leyendo el pastor, quedar parado, sino no me podía sostener. Tenía todo el deseo en mi corazón de estar postrado ante la presencia de Dios y yo dejé que fluyera en mí y pues yo sabía que tenía la responsabilidad de traer la palabra de los diezmos y las ofrendas, pero eso pasó a un segundo plano. Ya no me interesó seguir la agenda que teníamos que llevar porque yo sentía que estaba más importante era que esa presencia había que dejarla fluir. Sé que Giovanna también experimentó ese mismo fuego del Espíritu Santo. Entonces yo entendí que el Señor está derramando una presencia del Espíritu Santo acá y sobre todo una unción profética, una unción diferente. Yo trataba de explicarlo, lo que estaba sintiendo y pues en las palabras que podía hablar, porque igual no me podía sostener en pie. Yo decía, tengo que pararme porque pues está pasando el tiempo, pero por mí quedaría ahí botado toda la mañana. Estaba en un gozo además increíble, la presencia fue fuerte y aunque yo no puedo hacer una traducción literal de lo que yo estaba hablando en lenguas, que yo sabía que no era yo, sino era el Espíritu hablando, llevando un mensaje. ¿Sí? Sí, Señor. Yo no puedo hacer una traducción literal como quien hace una traducción del español al inglés, sino la idea general era clamar por un arrepentimiento primero de la iglesia, por un enfriamiento, pero que abramos nuestros corazones para que haya un fluir de fuego en la iglesia, porque eso es lo que el Señor quiere, porque para estar en estos tiempos que estamos viviendo hay que estar en un fuego profundo, porque si no seremos como quemados, por decirlo así, como destruidos por la presión que se está viviendo y que va a venir. Entonces es un mensaje no de terror de lo que va a venir, sino de cómo tenemos que estar listos para soportar la presión que viene, y el Señor está derramando ese fuego, ese espíritu suficiente y en esta casa para que llevemos ese fuego. Eso es en esencia más o menos
lo que yo quería, Gloria a Dios. o lo que el Señor quería explicar. Ahora, yo me daba cuenta que yo estaba hablando unas lenguas que me fluían, que no era yo, y yo que quería entender, pero no entendía, y pensaba yo, ojalá alguien que esté escuchando y haga la interpretación de las lenguas, porque yo sabía y entendía que era un mensaje claro, un mensaje preciso, que inclusive mi esposa tuvo la curiosidad de coger la filmación y se la envió a mi cuñada que habla hebreo, a ver si había alguna interpretación de algún idioma como el hebraico. Dijo que no había ninguna interpretación, puede ser otras lenguas diferentes, pero yo entendía que era un mensaje bastante cortante y directo sobre la iglesia. Hay que ver cuál era la traducción exacta, pero ese es el mensaje que el Espíritu Santo quería dar. Sí, Señor. Sí, Señor. Sobre todo misericordia, sí. Ok, póngase de pie, por favor, iglesia, póngase de pie, ya que tienes el micrófono, para que ores, despida a la iglesia. Pero mire, hermano, lo que quiero que usted entienda es lo siguiente. Siempre que Dios está a punto de hacer algo, no lo comienza con algo grande, sino con algo pequeño. Y al comenzar Dios a hacer cosas, entonces Dios va a traer incremento y multiplicación. Pero lo importante es que los que estamos conectados con la presencia y el Espíritu de Dios estemos viendo lo mismo, entendiendo lo mismo. Y una de las cosas que en estos días de ayuno y oración estoy entendiendo es que a más nosotros hablemos de la temática profética, va a descender una unción profética sobre la casa, porque este es un nivel de unción que activa los dones proféticos. ¿Me está entendiendo? No profecías humanas ni naturales como muchas veces la gente quiere hacer pensar, sino algo puro que venga directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Pero tú tienes que venir preparado y estar dispuesto a que eso que Dios te está ministrando en tu interior, en tu espíritu interior, se active como aquello que Dios quiere impartir. Entonces, cuando estamos hablando toda la revelación de los profetas o de la palabra profética, hay algo que comienza a moverse en el ambiente espiritual. Porque como decía Orlando, es lo mismo. Los días que vienen para este mundo, si no estamos realmente llenos de fuego y de presencia de Dios, no podremos resistir. La única manera de resistir el vendaval de todo lo contrario y negativo es que estemos ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Igual como fue la iglesia en los días primitivos, en los hechos de los apóstoles. Necesitamos arder en fuego. Que quien nos toca vea el fuego de Dios manifestado. ¿Estamos de acuerdo? Así que vengamos preparados y digamos: Señor, yo estoy creyendo a lo que tú estás, Señor, trayendo sobre nuestra casa. Orlando, despídenos. Amado Dios y Padre, Señor, bendito eres tú, Señor, y agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú estás impartiendo, Señor, algo nuevo, algo diferente, Señor. Tú estás siendo misericordioso con tu casa, con tu iglesia, Señor. Y nosotros, Señor, anhelamos y queremos recibir más de ti, Señor. Queremos que tú, Padre Santo, derrames toda esa gloria, Señor, todo lo que tú tienes planeado para nosotros como casa, como iglesia, Señor. Oh Padre, es un anhelo que sentimos, Señor, de estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer la obra a la cual tú nos estás preparando y nos has preparado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, para que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, sobre estas profecías que están escritas, Señor, en el libro de Daniel, en Apocalipsis, Señor. Todas estas profecías
que se están revelando el día de hoy en estos tiempos, Señor, para que tú nos des el entendimiento correcto, Señor, y estemos preparados para lo que viene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, nos despedimos en esta noche, Señor, dándote gracias porque, Señor, acompáñanos hasta el lugar de destino de nuestras casas, Señor, cuídanos, oh Padre, envía tus ángeles alrededor de nosotros, Señor, y líbranos, Señor, de todo mal, Padre, de toda tentación, de todo aquello que el enemigo ha lanzado, Señor, y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Amén, gracias Dios.